Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En una noche llena de glamour, emoción y miradas expectantes, Hande Erçel volvió a convertirse en el centro del universo mediático turco e internacional. La actriz, vestida con un elegante vestido de seda color marfil, subió al escenario para recibir un importante premio por su trayectoria artística y su influencia global. Sin embargo, lo que marcó la velada no fue el galardón en sí, sino las palabras que pronunció en su discurso. Kerem y yo lo cambiamos todo. No solo en nuestras vidas, sino en la manera en que el público creyó nuevamente en el amor, en la pasión y en la verdad detrás de las cámaras. Aquella frase, inesperada y poderosa, cayó sobre el auditorio como un eco imposible de ignorar. Los aplausos, que segundos antes sonaban como un aplauso de admiración profesional, se convirtieron en una ovación cargada de emoción. En un solo instante, Hande Erçel revivió una historia que el mundo entero aún recordaba, su relación con Kerem Bürsin, un amor que traspasó la pantalla y marcó una generación. Una noche que se convirtió en historia. El evento se celebró en Estambul, en el majestuoso Teatro Zorlu, ante un público compuesto por figuras destacadas del cine, la televisión y la moda. La prensa internacional cubría cada detalle de la alfombra roja, esperando el momento en que Hande hiciera su aparición. Y no decepcionó. Con una mirada serena y una actitud elegante, caminó entre flashes y cámaras con esa mezcla de sencillez y magnetismo que la caracteriza. Nadie imaginaba que, minutos más tarde, sus palabras provocarían una ola de reacciones que recorrería todo el país y llegaría hasta los titulares de revistas europeas. El premio que recibió, Artista Internacional del Año, fue solo una excusa para lo que vendría después. Cuando subió al escenario, su discurso comenzó con gratitud y humildad, pero pronto se transformó en una confesión emocional que dejó a todos sin aliento. El discurso que conmovió a Turquía. Hande comenzó agradeciendo a su familia, a su equipo de trabajo y a sus seguidores. Luego, hizo una pausa. Su voz tembló ligeramente, y con la mirada perdida entre el público, pronunció esas palabras que nadie esperaba escuchar. A veces los proyectos no solo te cambian como artista, sino también como ser humano. Hay personas que llegan a tu vida y transforman tu forma de ver el mundo. Kerem y yo lo cambiamos todo. Lo que vivimos fue real, fue arte, fue verdad. Y aunque el tiempo pase, hay cosas que permanecen. El auditorio se quedó en silencio. Algunos asistentes contuvieron las lágrimas, conscientes de que no era solo una frase profesional, sino un testimonio de amor, respeto y nostalgia. El eco mediático y la reacción de los fans. Las redes sociales explotaron al instante. Las palabras Hande y Kerem se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fanáticos de la pareja, a quienes el público llama cariñosamente Anker, comenzaron a compartir fragmentos del discurso con mensajes llenos de emoción. Muchos interpretaron sus palabras como una señal de reconciliación o al menos como una confirmación de que los sentimientos entre ambos nunca desaparecieron del todo. Los vídeos del momento superaron en pocas horas los 10 millones de reproducciones, y miles de personas comentaban que el amor verdadero siempre encuentra la manera de renacer. Sin embargo, la prensa más analítica prefirió interpretar el discurso desde otro ángulo, como un reconocimiento simbólico de una etapa importante en su vida, una manera de agradecer a quien fue su compañero en la pantalla y en la vida real, sin necesidad de revivir el pasado. Kerem Bürsin, la reacción del hombre detrás del mito. La frase de Hande no tardó en llegar a oídos de Kerem Bürsin, quien se encontraba en ese momento en un rodaje fuera del país. Los reporteros lo abordaron horas después para conocer su reacción, pero fiel a su estilo, el actor respondió con calma y elegancia. Si ella dijo eso, no tengo nada más que agregar. Hay verdades que no necesitan explicación. Su respuesta, breve pero cargada de significado, fue interpretada por muchos como una aceptación silenciosa de lo que Hande había expresado en el escenario. Cercanos al actor aseguran que Kerem se emocionó profundamente al escuchar las palabras de Hande. Aunque su historia sentimental pertenece al pasado, él siempre ha hablado de ella con cariño y respeto. Fuentes del entorno de Bürsin confesaron que ella fue una parte esencial de su vida, alguien que lo hizo crecer y que siempre tendrá un lugar en su corazón. El simbolismo detrás de las palabras, Kerem y yo lo cambiamos todo.
Esa frase, repetida por millones de personas en redes sociales, encierra múltiples interpretaciones. Para algunos, significa que Hande y Kerem redefinieron el concepto de pareja mediática en Turquía. Lograron que el público creyera en la autenticidad del amor incluso dentro de una industria marcada por las apariencias. Para otros, se trata de una declaración más íntima, una forma de reconocer que su vínculo fue tan profundo que cambió su manera de ver la vida y el amor. Lo cierto es que Hande nunca se había expresado de manera tan directa sobre su relación con Kerem desde su ruptura. Y hacerlo en un escenario tan importante, frente a una audiencia internacional, no fue casualidad. Fue una forma de cerrar un ciclo con gratitud, sin resentimientos, sin tristeza, solo con madurez. La emoción del público y la elegancia del silencio. Después del discurso, la actriz abandonó el escenario entre una ovación cerrada. Algunos asistentes comentaron que, al bajar las escaleras, tenía los ojos brillantes, como si contuviera lágrimas que no quería mostrar. No dio entrevistas esa noche, ni apareció en la zona de prensa. Se marchó del teatro acompañada solo por su representante, en un silencio que decía más que cualquier palabra. Horas después, publicó una foto del galardón en su cuenta de Instagram, acompañada de una simple frase. Algunas historias no terminan, solo se transforman. La publicación alcanzó cifras récord de interacción, y los comentarios se dividieron entre la admiración y la nostalgia. Para muchos, era evidente que Kerem seguía ocupando un lugar muy especial en su vida emocional. El recuerdo de un amor que marcó una era. El romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin no fue solo una relación entre actores, fue un fenómeno cultural. La química que compartieron en pantalla trascendió la ficción y se convirtió en una de las historias más seguidas del entretenimiento turco. Su relación transformó la manera en que el público vivía las telenovelas, y su ruptura dejó una sensación de vacío entre quienes creían que eran el reflejo del amor perfecto. El discurso de Hande reabrió esas emociones dormidas, recordando a todos que los grandes amores, incluso cuando terminan, no se olvidan, se convierten en parte de quienes somos. Un futuro abierto y una lección de madurez. Hoy, Hande Erçel continúa su ascenso imparable como una de las artistas más influyentes del mundo. Su carrera está en su punto más alto, y su madurez emocional se refleja en la serenidad con la que habla del pasado. Su mensaje, lejos de ser una provocación, fue un homenaje, un reconocimiento al hombre con el que compartió una etapa crucial de su vida, y una declaración de independencia emocional. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.